Para opinar, Marcelo Slotoviazda. Saludo a Luciano Cohen de la consultora Elipsis, Claudio Suchovicki, analista financiero económico, y Mariano de Miguel, que es director del Instituto de Estadística de los Trabajadores. A los tres, gracias por venir. Buenas noches. Se preguntaba en el programa anterior, ¿qué pasa si no arranca la economía el 2017? ¿Lo ven como un escenario posible? Bueno, a ver, la posibilidad siempre existe. Yo creo que son muchas las razones, sobre todo viendo cómo cerró el año pasado, para creer que este va a ser un año de crecimiento. La duda, creo yo, más allá de si vamos o no a crecer este año, es si hacia donde estamos entrando es hacia un proceso de crecimiento sostenido, que va a seguir en 2018-2019, o si en cambio es simplemente el rebote en el cual se revierten los factores que el año pasado nos hicieron caer. A priori, viendo lo que puede pasar este año, yo creo que este rebote va a existir. Más hacia adelante tengo algunas dudas y creo que hay todavía algunas cosas que deben suceder para que esto sea un proceso más largo. ¿Que va a haber rebote, coincide o no? Agrego una sola cosa. Creo que sí, en términos de número, vos podés decir crece 2, 3, 4, no es el número, pero no a todos le va a ir igual. Va a ser muy selectivo. Vamos a tener que mejorar mucho esa palabra encima en este caso, de la mesa. Hay sectores que quizás crezcan mucho más y sectores que decrezcan. El promedio quizás te dé 3, pero ese 3 no represente a la mayoría. Y después el país puede crecer, pero no necesariamente eso va a dar empleo, porque tenés tanta capacidad ociosa de no crecimiento en los últimos años, que es probable que vos tengas que la economía crezca, pero no veas una situación social mejor. Por eso es muy importante lo que decía él, no solo importa el 2017, sino si la sociedad está de acuerdo en hacer los cambios que hay que hacer, y lo vamos a ver políticamente en las elecciones, para que esto se sostenga en el tiempo, para que realmente termine cambiando la ecuación social y de desequilibrio que muy bien planteabas en la apertura. Mariano, ¿vos crees que va a haber rebote también? Yo creo un rebote de corto alcance. Vemos un crecimiento más cercano al 2% que al 3 o al 4%. Sí recojo la idea de la heterogeneidad de los sectores dentro de ese valor. Y quizás recordar como valor agregado a lo que se decía en la mesa, de que en la Argentina, cuando se crece por debajo del 3%, es difícil mover el amperímetro en términos de empleo, por ejemplo, que es un tema clave. Este año hubo destrucción de empleo formal. Y además hay que tenerlo en cuenta en términos de cuánto va a durar ese rebote y ese crecimiento. Entonces nosotros vemos un escenario de crecimiento en términos relativos al año pasado, más cercano al 2%, en función de que cuando uno revisa los componentes de ese crecimiento, ya sea del lado de la producción o del lado de la demanda agregada, a nosotros nos cuesta ver como escenario probable desde el punto de vista estadístico que los principales componentes de la demanda agregada apalanquen un crecimiento por encima de ese valor promedio, ya sea exportaciones, inversión, consumo público o privado, ¿no? Si creciera el 2, incluso el 2,5%, corríjanme, pero no se estaría más que recuperando la caída del año pasado. Sí, que básicamente, si lo que viéramos este año es un rebote de los factores del año pasado, a saber lo que fue la caída del salario real y la contracción del gasto público, que el año pasado actuó de forma contractiva, si esos dos factores se revertieran, este año volveríamos a un nivel parecido de lo que era 2015. Básicamente la gran pregunta es si el gobierno va a lograr que esto que puede ser transitorio se convierta en algo permanente. Y para eso creo que tienen que suceder una transición de 3 factores, algo que no es muy difícil, muy fácil de lograr. La primera es lograr que pase a ser una economía impulsada por la inversión. Durante muchos años se creció apuntado en un consumo que finalmente generó ciertos problemas sistémicos en la economía. Y eso es muy difícil imaginando hacia adelante que el consumo logre ser el motor de la economía. El gobierno tiene que lograr que sea la inversión. El segundo gran factor es lograr que la economía crezca empujada por el sector privado y no por el sector público. Fue básicamente como correlato de unas cuentas públicas que están con muchos problemas. Y la tercera es que logren crecer sectores que no estén amparados por la protección en una transición hacia una economía más abierta. Esos tres factores de crecimiento tiene que lograr el gobierno hacer esta transición y no es fácil imaginar cómo va a suceder. Claudio. Comparto plenamente ese desafío y creo que para que eso suceda, para que aumente la inversión, Argentina tiene que hacer cambios estructurales muy importantes. Entre ellos, impositivos. Argentina no es productiva en un montón de casos para poder competir de igual a igual con otros países. Y eso vamos a tener que ponerlo sobre la mesa para tratar de, repito, ser competitivos por nuestros medios para que elijan nuestros productos. En base a eso hace falta, repito, cambios estructurales bastante importantes. Sin embargo, creo que hay algunos datos para tratar de ser un poquito más optimistas. El primero, en el 2015 vos tenías un consumo abultado, no necesariamente porque consumías
sino porque te estoqueabas, porque era una manera de comprar dólares. Muchos consumíamos con la tarjeta porque veías un dólar oficial y un dólar paralelo, muchos cambiaban el auto, la heladera, adelantabas consumo. En el 2016 estabas sobreestoqueado, te aumentó mucho el costo de mantener esos stocks, con lo cual consumiste mucho menos. En el 2017 vas a comparar con un muy mal 2016, entonces todos los números te van a dar o te van a generar un poquito de confianza. Por eso, insisto con lo que él decía, puede ser que sea un rebote y después ese cambio estructural que él plantea de los desafíos de inversión van a ser terriblemente relevantes para que esto tenga la expectativa de que no termina en el 17, sino sigue 2018 y 2019. Escucho y leo a muchos economistas mencionar como una de las palancas de crecimiento del rebote del 2017 una recuperación de poder adquisitivo, una recuperación del salario real. ¿Por qué habría de suceder eso? Bueno, nosotros vemos una pequeña recuperación del poder adquisitivo del salario. Como paréntesis aclaratorio, el salario por sí solo no es lo único que pega en el consumo, sino que es eso combinado con el empleo, o sea, la masa salarial, o sea que se puede recuperar el salario real, pero no el consumo si el empleo no acompaña. Lo que ocurre en nuestro caso, vemos que la inflación va a estar un poco por encima del escenario del gobierno, que nos parece como el escenario optimista, nosotros la vemos más cerca de 25-27%. De inflación. Sí, porque creemos que al margen de la discusión de qué genera la inflación, por lo menos en la experiencia argentina reciente, nosotros lo que analizamos es que hay 3 o 4 variables que en general están muy relacionadas con la dinámica inflacionaria. Tipo de cambio, tarifas, paritarias y precios internacionales. Creemos que esos estuvieron muy vinculados a la aceleración de 2016 y cuando los miramos durante este año nos da más o menos ese valor. Creemos también que los gremios van a ir a tratar de recomponer poder adquisitivo. Ahora, Mariano, y de ahí va a estar la recuperación del salario real. Si esos pronósticos se cumplen para que haya recuperación del salario real, las paritarias tienen que cerrar alrededor del 30. Bueno, eso es lo que me sacaste la palabra de la boca, Marcelo, es que los gremios en general, por lo menos en su intención, hay que ver después cómo se dé la correlación de fuerzas, la negociación con el gobierno, la política que bajen y la negociación con la contraparte empresaria, pero en general hay una intención de recomponer poder adquisitivo en estas paritarias. Hay que tener presente que hasta el 2014, excluyéndolo, el salario real creció sistemáticamente. 2014 es el primer año donde cae fuerte. 2015 se recupera, 2016 acusa recibo de vuelta a la baja. La intención de los gremios va a ser recomponerlo, hay que ver si lo logran, pero efectivamente, si se cristaliza ese escenario que vemos nosotros como intermedio de inflación, más en el orden del 25-27%, las paritarias van a tener que estar por encima. Eso, por supuesto, que supone o deriva en distintos análisis en términos de costo laboral. Me sumo a algo que me parece muy importante en términos de paradoja de la Argentina. La Argentina tiene hoy algo que, por ejemplo, si uno mira las pymes, tiene un costo laboral elevado, el salario es cerca del 40-45% del costo productivo de la Argentina, pero es el principal componente del consumo y de la demanda agregada. Y desde el punto de vista del poder adquisitivo se está dando que hoy el trabajador puede ser más caro para la pyme, pero tiene menos poder adquisitivo en términos concretos. Esa es una de las tantas disyuntivas que hay que resolver cuando mismo uno mira el escenario internacional, ¿no? Es decir, un costo laboral quizás elevado en términos relativos al mundo, pero sin tener la Argentina la posibilidad de salir en términos de productividad bajando los salarios, porque es como un país de salarios medios, es decir, que vamos a competir con China con $2.5 la hora en el sector manufacturero. A propósito de algunas cuestiones que están apareciendo acá, reestructuración, dificultades para competir, costo laboral y pymes, en un ratito vamos a estar con protagonistas del sector viendo uno de los sectores que está atravesando una seria crisis, que es el sector textil. Mencionabas recién, Claudio, el dólar, que en el 2015 hubo mucho consumo que veía que el dólar estaba barato y aprovechando el dólar oficial. El dólar oficial, sí. No se puede dar como escenario que el gobierno también quiera mantener el dólar planchado, barato, de acá hasta las elecciones, y que llegado a las elecciones eso genere incertidumbre. A ver, creo que hoy tenés mucho menos intervencionismo por parte del gobierno que lo que tenías antes. Por lo tanto, el mercado juega un papel importante. Una sola cosita quería agregar y voy al tema del dólar. Al menos yo tengo un escenario un poquitito más positivo con respecto a la inflación y repito por una sola palabra, tenés una capacidad ociosa tan grande que es difícil repetir lo que pasó en el 2016, de que todo se traslade a precios. Quizás repito, confundo lo que quiero que pase con lo que puede pasar. Desde ese punto de vista creo que puede estar más moderada la inflación. Y el punto del dólar, déjame contestarte más en términos de mercado. ¿Quién compra dólares? ¿Un importador? ¿Un tipo que le sobra pesos y a fin de mes ahorran dólares? ¿O alguien que quiere especular, que dice el dólar está barato, voy y compro y tomo pesos prestados?
Más que eso no hay. ¿Quién vende dólares? ¿El exportador? ¿El especulador que dice vendo dólares y coloco los pesos en tasa de interés y después vuelvo a comprar los dólares? ¿O alguien que no llega a fin de mes y necesita vender ahorros y vende dólares? Si separo todo eso, yo veo más vendedores que compradores. Porque hay más exportadores que importadores, la balanza comercial te da positiva, porque hay más gente que no llega a fin de mes y porque es difícil especular con estas tasas de interés en contra del dólar. Por eso lo veo estable y subiendo incluso menos que el nivel de inflación de acá a un año, en términos de mercado. Después puede pasar cualquier ecuación en el mundo, con esto me cubro, que en Estados Unidos o lo que fuera, que te puede cambiar el parámetro. Sí, ahora les quiero preguntar sobre Trump y China, pero antes, hablando de dólares, hay varios funcionarios dando vuelta por el mundo, tratando de vender a Argentina, ofreciendo una emisión de 5.000, 6.000 millones, 7.000 millones de dólares de nuevo endeudamiento. Se suma a lo que se tomó la semana pasada, se suma a los 30 y pico de mil. ¿No se está Argentina arrimando a un nivel crítico de endeudamiento? A ver, creo que nivel crítico claramente la respuesta es no. Estamos lejos de ese escenario, en parte porque venimos de niveles de endeudamiento muy bajo, con lo cual ese es un riesgo que existe. La posibilidad de financiar perpetuamente un déficit del nivel que tenemos ahora no está. Eventualmente sí va a ser un problema, pero todavía creo que venimos de niveles muy bajos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en la primera mitad del año Argentina tiene enormes vencimientos de deuda, con lo cual mucho de lo que se está tomando ahora de deuda es para pagar estos vencimientos. Hacia el final del año posiblemente la deuda suba 3, 4, 5 puntos, cual... Dijo, los cálculos de Luis Caputo son 20.000 millones de dólares esos son más adicionales. Esos son más o menos 3, 4 puntos del PBI. Que obviamente es una luz amarilla que hay que prenderla. Insisto, un país no puede financiarse perpetuamente con deuda. En Argentina tenemos varios episodios en nuestra historia que explican por qué, pero en el corto plazo no parece ser un tema, digamos, demasiado prioritario. Creo ¿Tampoco los preocupa? Personalmente creo que en el corto plazo la foto es que no. Es decir, de hecho, si uno mira la deuda pública externa, le saca la parte que es en pesos, la que es intrasector público, está en un valor sobre el PBI que aún con este nuevo endeudamiento puede llegar al, no sé, 24, 25%, pero ese es un indicador mentiroso desde mi humilde punto de vista, porque es como si una empresa que factura en pesos y debe $100.000, le preguntes mucho o poco, depende del flujo de caja que tenga. Y ahí es donde cuando uno mira la morfología del tipo de endeudamiento de la Argentina, a mí la película me preocupa más. Y creo que el próximo gobierno, aunque sea la continuidad de se puede encontrar en un 2019, depende cómo se configure el escenario internacional y cómo se use la deuda, mejor o peor. Y pongo un ejemplo muy concreto. Si a mí me decís, mira, Mariano, ¿estás de acuerdo con un dólar que entra, que ayude a importar una máquina cuya tecnología no tenemos para extraer petróleo no convencional de vaca muerta, desarrollar las pymes y proveedores, agregar valor y generar divisas exportables? Te digo, dale, hacelo. Si me decís ese dólar para fugar capitales, aumentar la reserva del Banco Central solamente o remitir utilidades, digo, ok, pero ese tipo de endeudamiento puede ser muy problemático, no en la foto de hoy, coincido, pero sí en el mediano plazo. Agrego una sola cosa, pues está muy bien lo que dice, pero ¿cuál es la alternativa? Porque el problema no es la deuda, no es que nos estamos endeudando, el problema es que tenemos un déficit fiscal enorme. Entonces, si no querés tomar deuda, tendrías que emitir, y si no, hacer un recorte de gasto violento. Como creo que no está el escenario político para hacer un recorte de gasto violento, el endeudamiento es la manera más suave de ganar tiempo. El tiempo lo podés ganar para bien o lo podés ganar para mal. Si las decisiones que tomas son malas, el tiempo te juega muy en contra. Cada vez va a ser peor. Si las decisiones son buenas, obviamente vas a generar riqueza en el futuro. Dijeron antes que los resultados no van a ser parejos para los distintos sectores, segmentos de la población. ¿A quiénes ven como ganadores en el 2007 o aprovechando el rebote y a quienes no, tanto en sectores productivos como en grupos sociales? A ver, yo creo que este año uno de los principales factores de crecimiento va a ser el consumo. Insisto, pensando 2017 como la contracara de lo que fue 2016, que si uno mira en perspectiva histórica es muy parecido al proceso que tuvimos en 2014-2015. Fue un proceso de fuerte contracción en 2014 con un 2015 en el cual se creció revirtiendo lo que había pasado. Para 2017 yo creo que va a ser principalmente crecimiento empujado por el consumo, de nuevo apuntalado por la suba de los salarios, y eso, digamos, rebota sobre muchos sectores de comercio y de venta minorista.
Y por otro lado también en la expansión del gasto público, de la infraestructura. Eso, por ejemplo, afecta a la construcción, a sectores de aceros y a muchos sectores industriales muy golpeados durante este año. Vos, Claudio, mencionaste, va a ser muy desparejo. ¿A quién ves como sectores que la van a seguir pasando mal o que van a empeorar respecto a Creo que vas a tener un bloque bastante complicado desde el punto de vista del sector industrial que compite con el exterior. Creo que le va a costar mucho más la reacción. Creo que es muy favorable para el sector agro y también fue muy importante el número de blanqueo, no solo por lo que se recaudó, sino porque tenés más de 100.000 millones de dólares que ahora están blancos, que van a preferir invertir por un tema de renta, incluso porque ya están declarados, o sea, ya no los esconden. Entonces, desde ese punto de vista, creo que va a impulsar algo la construcción en Argentina. Alguien va a decir, bueno, ahora me conviene comprar algo para inversión y lo que fuera, y creo que el proveedor de la construcción va a tener un escenario. Y después, creo que otra de las leyes muy buenas que se votaron en el 2016, que a mí me genera cierta expectativa, es el famoso PPP, participación pública-privada, donde gran parte de la obra pública no va a atacar necesariamente al déficit y eso puede impulsar un poco la economía, al menos a los proveedores en principio. Y eso te genere una economía regional mucho más fuerte. Yo la veo, de lo que me toca viajar a mí, veo que a muchas provincias, en algunos casos, les está yendo mejor que incluso a nosotros en capital, porque nosotros vendemos más servicios y ellos más ligados a las materias primas. Brasil, Trump en Estados Unidos y China, ¿cómo van a jugar? Personalmente o nosotros en el equipo lo que vemos es que el escenario es ya de por sí complejo, que tiende a agudizarse, pero no dramático quizás como eran los 80. Es decir, nosotros no vemos, por ejemplo, el juego de la Reserva Federal subiendo las tasas de interés, complican el panorama de financiamiento y liquidez, sí, pero no es Paul Volcker en los 80 poniendo la tasa en 20%. No es el escenario de bonanza de ninguna manera de 2007, incluso 2010 y 11 que tuvo la Argentina y la región, algunos lo aprovecharon más o menos. Brasil sí es más preocupante, hay que recordar que más del 50% de las exportaciones industriales van a Brasil. Y con Brasil se dio algo que lo del fondo quizás es una nota de color, el fondo, pero no porque sea el fondo, sistemáticamente a veces los pronósticos han sido en los últimos 5 o 6 años optimistas y se revisaron a la baja. Esto con Brasil ocurrió. Hoy volvió a serlo. Exactamente, pero la diferencia quizás es que este año parecía haber consenso de que esta sobreestimación del pronóstico no iba a ocurrir y se está dando la revisión a la baja. Yo diría claramente es complejidad creciente, mucho más en un escenario donde las grandes potencias presionan para liberalizarte, pero ellos hacen una protección inteligente, muy sofisticada, que en nuestros países más periféricos no tenemos tanto entrenamiento para hacer y entonces nos pueden agarrar negociaciones donde yo personalmente no creo que el dilema sea proteger o liberalizar, sino de qué manera protejo y si lo hago de forma inteligente y durante qué plazo. Y ahí yo veo que estamos un poco atrasados con países como incluso Brasil o China, ni hablar con Estados Unidos, que tienen un nivel de protección muy sofisticado, ¿no? ¿Coinciden que el mundo va a ser más complejo? Tomándolo en su conjunto, yo creo que el mundo hoy es más complejo que el previo a Trump. Sin duda fue un shock muy negativo, sobre todo si nos concentramos en el frente financiero. La suba de tasas para un país que depende tan crucialmente del financiamiento externo es un problema. La pata positiva es que es un mundo que viene mostrando buenas señales de crecimiento. Tanto en Estados Unidos como en Europa como en China, empieza a haber ahí algún empuje después de muchos años de crecimiento lento. Ahí puede haber alguna luz de expectativas, pero creo que, digamos, en el corto plazo hay que prepararse para un mundo más complejo. ¿Sí? Me engancho con lo del principio, con estos datos de Oxfam. ¿Por qué los economistas no le prestan mucha atención a este tipo de cuestiones? Yo, una sola cosa. Creo que sí se le presta atención, al menos en nuestro caso. Agregaría una sola cosa al informe. Si vos mirás las empresas más ricas o los 8 millonarios, es una nueva terminología, pondría que es el capitalismo sin capital. Porque la mayoría no es que son productores Facebook, Google, ¿qué te vende? El mayor, siempre digo lo mismo en esto, perdón por repetirlo, pero el mayor vendedor de cuartos de hotel no tiene ningún metro cuadrado, que es Booking. El mayor vendedor de pasajes del mundo no tiene ningún avión. La mayoría de la riqueza hoy se genera por el valor agregado que le das a un servicio, sin estoquearte. Y eso cambia y creo que agudiza esta diferencia, porque no es capital intensivo, no es capital de trabajo intensivo. Todos nosotros, agarras vos y yo te miro y te conozco y lo que fuera, y estás en el celular, estás todo el día consumiendo cosas que fabrica intangibles, que no generan tanto empleo, que es o lo generan indirectamente, y creo que es uno de los cambios, te diría, de era por avance tecnológico. No sé si lo resuelve fácil, como una revolución industrial desde el punto de vista tecnológico. Ninguno de esos grandes, y revisalo,
manejan grandes stocks o grandes capitales. Mira, yo creo que eso resume una de las dos patas de un fenómeno que viene pasando en el mundo desde hace mucho tiempo. La primera, y como parte de la globalización, es la suba de la desigualdad al interior de los países. Esto es algo que está muy documentado, fueron los economistas también, con lo cual hay economistas que lo están mirando, Tal cual. pero en especial en el mundo del desarrollo, desde la década del 80 hasta ahora, ha subido la desigualdad, y eso es un poco lo que explica, por ejemplo, fenómenos como Trump o como el Brexit, en el cual tenés un segmento de la población que está desencantada con la globalización. Sobre todo viniendo de casi 5 o 6 años de muy bajo crecimiento. Pero cuando uno mira el mundo en su conjunto, en simultáneo, mientras subía la desigualdad al interior de los países desarrollados, está viviendo un fenomenal proceso de convergencia de los países emergentes. China, India, los BRICS, con lo cual a nivel global la desigualdad no necesariamente ha empeorado cuando uno lo mira en su conjunto. Sí se ve, insisto, al interior de los países y sobre todo de los países desarrollados un aumento de la desigualdad que en parte tiene que ver con eso, con que los segmentos más bajos de los países desarrollados están compitiendo con los países emergentes y en esa competencia pierden. Mariano. Sumo un elemento medio a caballo de lo que decían ellos. En el instituto, por supuesto, casi por definición que nos preocupamos de estos temas, pero voy a decir algo un poco polémico. Si uno mira la historia, por lo menos del capitalismo, de fines del siglo XVIII en adelante, no es cierto que todos los periodos de crecimiento coincidieron con igualdad creciente. La edad de oro del capitalismo, de la Segunda Guerra hasta el 70 sí, pero hubo otros periodos donde no. Pero me gusta algo que mencionaban antes a los efectos de lo siguiente. Cuando se da la desigualdad al interior de los países, sí ha habido casos donde esa desigualdad creciente, que por ejemplo se traducía en que el consumo privado no tenía tanta aceleración, eso de alguna manera obligaba a que creciera la desigualdad mundial, cosa que no se verificó en el último tiempo. Entonces un interrogante a futuro es si esta desigualdad continúa al interior de las naciones y de las grandes potencias, si se va a traducir o no en una presión para revertir esto que en la última década y media fue tan bueno para los países de la periferia, que es acortar ese ciclo de 200 años donde, lejos de haber convergencia, hubo divergencia creciente entre el centro y la periferia, ¿no? A los tres, gracias por venir. No, al contrario. Vamos a ver un breve corte y cuando volvamos con José Nathanson, nos vamos a ocupar de lo que por ahora es una escalada verbal entre las dos principales potencias, Estados Unidos y China. Pero escalada verbal que ha llegado, y por lo menos yo no recuerdo, ahora José no, me va a corregir si esto no es así, yo no recuerdo en los últimos 30 años que las dos principales potencias del mundo, en su momento la Unión Soviética o ahora China con los Estados Unidos, se mencionara la palabra guerra, cosa que acaba de suceder. Por ahora verbalmente, ¿se viene la Tercera Guerra Mundial? Le vamos a preguntar a José Nathanson.